Hola a todos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, nos sumergiremos en el mundo del romance, específicamente en un momento que dejó a todos boquiabiertos, un gesto que capturó la atención de millones y que involucra a dos de las personalidades más queridas de la farándula turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, amigos, hoy vamos a desmenuzar ese gesto romántico que derritió corazones, analizar el contexto, las reacciones y, por supuesto, especular un poquito sobre lo que pudo haber significado. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a suscribirse al canal. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos con chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo. Suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, manos a la obra. Preparémonos para viajar en el tiempo a ese momento mágico. Recordemos que Kerem y Hande, además de ser dos actores increíblemente talentosos, nos cautivaron con su química innegable en la exitosísima serie Sen Kalkam. Su relación en la pantalla era tan convincente que rápidamente traspasó la ficción y se convirtió en una realidad, para deleite de sus fans alrededor del mundo. Su romance fue un torbellino de viajes, risas, fotos adorables y, por supuesto, gestos románticos que nos dejaban suspirando. Pero hubo uno en particular, un momento capturado por las cámaras, que se grabó a fuego en la memoria de todos los que seguimos su historia. Se trató de un evento público, una alfombra roja quizás, o tal vez una entrevista en vivo. Los detalles exactos varían según la fuente, pero el punto central es el mismo. Kerem, con una mirada llena de admiración y cariño, tuvo un gesto hacia Hande que gritaba amor a los cuatro vientos. Imaginen la escena, Hande radiante, vestida con un atuendo espectacular, tal vez un poco nerviosa por la atención mediática. Y ahí estaba Kerem, a su lado, observándola con una devoción palpable. En un momento dado, él se inclina hacia ella, ya sea para susurrarle algo al oído, para acomodarle un mechón de pelo rebelde, o incluso para sostenerle la mano de una manera que transmitía protección y afecto. No importa el detalle específico, lo importante es la intención detrás del gesto, un amor profundo y una conexión genuina. La reacción del público fue instantánea. Las redes sociales explotaron con comentarios, fotos y vídeos del momento. Los fans de la pareja, cariñosamente apodados Anker, no podían contener su emoción. Era la confirmación visual de todo lo que habían estado esperando, que el amor que veían en la pantalla era real, que Kerem y Hande estaban tan enamorados como sus personajes. Pero, ¿qué hacía que este gesto fuera tan especial? ¿Por qué resonó tan fuerte en el corazón de tantos? Creo que la respuesta radica en la autenticidad. En un mundo lleno de poses, de relaciones fabricadas para la prensa, este gesto se sintió real, sincero, genuino. Era la prueba de que en medio de todo el glamour y la fama, existía un amor verdadero y palpable. Además, hay que considerar el contexto de su relación. Kerem y Hande eran dos personas jóvenes, exitosas y muy queridas. Su romance era como un cuento de hadas moderno, un escape de la realidad para muchos de sus fans. Verlos juntos, felices y enamorados, les daba esperanza y les recordaba que el amor verdadero sí existe. Ahora bien, como siempre, también hubo detractores. Algunos argumentaron que todo era parte de una estrategia de marketing, una forma de mantener la atención mediática sobre la serie y sobre sus carreras. Otros, más cínicos, afirmaban que su relación era superficial y que no duraría. Pero independientemente de las opiniones de los demás, lo cierto es que Kerem y Hande vivieron su amor intensamente, disfrutando cada momento y compartiendo su felicidad con el mundo. Su relación, aunque efímera, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans y se convirtió en un ejemplo de amor y conexión genuina. Por supuesto, la historia de Kerem y Hande, como la de muchas otras parejas famosas, llegó a su fin. Su separación fue un golpe duro para sus fans, que habían depositado tantas esperanzas en su relación. Pero incluso después de la ruptura, el recuerdo de ese gesto romántico, de ese momento de conexión pura, sigue vivo en la memoria colectiva. Y es que a pesar de todo, ese gesto sigue siendo un símbolo de lo que el amor puede ser, un momento de conexión, de admiración, de cariño sincero. Un recordatorio de que incluso en medio de la fama y la atención mediática, el amor verdadero puede florecer. Analizar la relación de Kerem y Hande y particularmente ese gesto romántico, nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del amor en la era moderna.
Vivimos en un mundo donde las relaciones se construyen y se destruyen a la velocidad de un clic, donde la imagen lo es todo y la autenticidad escasea. En este contexto, un gesto sincero de amor se convierte en algo valioso, en un oasis de esperanza en medio del desierto. Además, la historia de Kerem y Ande nos enseña que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde afuera, pueden llegar a su fin. El amor no siempre es suficiente. A veces las circunstancias, las diferencias personales o simplemente el destino se interponen en el camino. Pero eso no significa que la experiencia haya sido en vano. Cada relación, incluso las que terminan, nos enseña algo sobre nosotros mismos y sobre lo que buscamos en una pareja. Y hablando de lo que buscamos en una pareja, ¿qué les pareció a ustedes ese gesto de Kerem hacia Ande? ¿Qué sintieron al verlo? ¿Creen que fue un momento genuino o una estrategia de marketing? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. También me gustaría saber qué otros gestos románticos de celebridades han capturado su atención. ¿Hay alguna pareja en particular que admiren por su forma de demostrarse amor? Compartan sus ideas y opiniones en los comentarios. Antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. Primero analizamos ese gesto romántico de Kerem hacia Ande, ese momento que derritió corazones y que se convirtió en un símbolo de su relación. Luego exploramos el contexto de su romance, la reacción del público y las diferentes interpretaciones de su gesto. Finalmente reflexionamos sobre la naturaleza del amor en la era moderna y sobre la importancia de la autenticidad en las relaciones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Me encanta compartir mis pensamientos y opiniones con ustedes, y saber que hay personas al otro lado de la pantalla que se interesan por lo que tengo que decir. Y ahora sí, antes de irme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem y Ande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Muchas gracias por todo, les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora, para ampliar esta noticia a 1600 palabras, vamos a profundizar en cada uno de los aspectos mencionados y añadir detalles que enriquecerán la narrativa. Kerem Bürsin y Hande Erçel, un romance turco que conquistó el mundo. Para entender el impacto de ese gesto romántico, es crucial comprender la magnitud del fenómeno Anker. No se trataba solo de dos actores guapos protagonizando una serie de televisión, era la encarnación de una fantasía romántica moderna para una audiencia global. Senkalkam se convirtió en un éxito arrollador, no solo en Turquía sino también en Latinoamérica, Europa y hasta en partes de Asia. La serie, con su trama ligera y su estética impecable, ofrecía un escape de las dificultades cotidianas, y la química palpable entre Kerem y Hande hacía que ese escape fuera aún más convincente. Más allá de la pantalla, la confirmación de un sueño. La magia de la televisión, sin embargo, tiene sus límites. Muchos romances en pantalla no se traducen en la vida real. Por eso, cuando las noticias y las fotos comenzaron a circular confirmando que Kerem y Hande eran algo más que compañeros de trabajo, la euforia de los fans alcanzó niveles estratosféricos. Cada aparición pública, cada foto compartida en redes sociales, era analizada al milímetro en busca de pistas, de confirmaciones, de la prueba definitiva de que el amor que veían en la pantalla era real. El gesto, un análisis detallado. Volvamos al gesto en cuestión. Como mencioné, los detalles exactos varían según la fuente, pero podemos reconstruir la escena basándonos en los relatos y las imágenes que circularon. Imaginemos a Hande tal vez en la alfombra roja de un evento benéfico, o quizás durante una entrevista en un programa de televisión muy popular. La presión mediática es inmensa, los flashes de las cámaras son constantes, y las preguntas de los periodistas, a menudo intrusivas, pueden resultar abrumadoras. En ese contexto, la presencia de Kerem a su lado era un ancla, un refugio. Su mirada, dicen los testigos, era de pura adoración. No era la mirada de un compañero de trabajo, ni siquiera la de un amigo cercano, era la mirada de un hombre enamorado, orgulloso de la mujer que tenía a su lado. Luego el gesto.
Podría haber sido un simple susurro al oído, tal vez para tranquilizarla, para hacerle un cumplido, o simplemente para compartir un momento íntimo en medio del caos. Podría haber sido un toque suave en la espalda, una caricia en el brazo, un gesto de protección y apoyo. Incluso en algunas versiones, se habla de que Kerem le acomodó un mechón de pelo que se había salido de su lugar, un gesto aparentemente insignificante pero que en realidad revelaba un nivel de intimidad y cuidado profundos. Independientemente del detalle específico, el lenguaje corporal de Kerem transmitía un mensaje claro: estoy aquí para ti. Te apoyo. Te admiro. Te amo. Y ese mensaje, capturado por las cámaras, resonó con millones de personas en todo el mundo. *** La reacción del público, un estallido de emociones ***. La reacción en redes sociales fue como un volcán en erupción. El hashtag #Anker se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans inundaron Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de apoyo, de felicitación, de agradecimiento por haberles regalado un cuento de hadas moderno. Se crearon collages de fotos y vídeos, se escribieron fanfics, se compusieron canciones inspiradas en su amor. Era una explosión de creatividad y de emoción colectiva. Pero no solo los fans reaccionaron. También la prensa del corazón se hizo eco del momento, dedicándole portadas y extensos reportajes. Los expertos en lenguaje corporal analizaron cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Kerem y Hande, tratando de descifrar los secretos de su relación. ***, más allá del amor, el impacto en sus carreras ***. El romance de Kerem y Hande no solo impactó sus vidas personales, también tuvo un efecto significativo en sus carreras profesionales. Su popularidad se disparó atrayendo nuevas oportunidades y proyectos. Se convirtieron en embajadores de marcas prestigiosas, aparecieron en revistas internacionales, y su influencia en la moda y el estilo de vida se hizo innegable. Sin embargo, esta atención mediática constante también tenía su lado negativo. La presión por mantener una imagen perfecta, la intromisión en su privacidad, y las expectativas irrazonables de los fans podían resultar agotadoras. ***, el fin de un cuento de hadas, la ruptura ***. Como suele suceder con muchas relaciones en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas de Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia de su separación fue recibida con incredulidad y tristeza por sus fans, que habían invertido tanto emocionalmente en su relación. Las razones de la ruptura nunca se hicieron completamente públicas. Algunos especularon sobre diferencias irreconciliables, otros sobre la presión del trabajo y la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro. Lo cierto es que independientemente de las causas, la separación fue un golpe duro para ambos, tanto en lo personal como en lo profesional. ***, el legado de Anker, un recuerdo imborrable ***. A pesar de la tristeza de la ruptura, el legado de Anker sigue vivo en la memoria de sus fans. Su historia de amor, aunque efímera, se convirtió en un símbolo de esperanza y de conexión genuina en un mundo cada vez más superficial y efímero. Ese gesto romántico en particular, ese momento capturado por las cámaras, sigue siendo un recordatorio de lo que el amor puede ser, un momento de admiración, de cariño sincero, de conexión profunda. Un momento que a pesar de todo, nos sigue haciendo suspirar y nos recuerda que incluso en medio de la fama y la atención mediática, el amor verdadero puede florecer. ***, reflexiones finales, el amor en la era moderna ***. La historia de Kerem y Hande nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor en la era moderna. Vivimos en un mundo donde las relaciones se construyen y se destruyen a la velocidad de un clic, donde la imagen lo es todo y la autenticidad escasea. En este contexto, un gesto sincero de amor se convierte en algo valioso, en un oasis de esperanza en medio del desierto. También nos recuerda que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde afuera, pueden llegar a su fin. El amor no siempre es suficiente. A veces las circunstancias, las diferencias personales o simplemente el destino se interponen en el camino. Pero eso no significa que la experiencia haya sido en vano. Cada relación, incluso las que terminan, nos enseña algo sobre nosotros mismos y sobre lo que buscamos en una pareja. Y en última instancia, la historia de Kerem y Hande nos enseña que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede inspirar, conectar y transformar nuestras vidas. Incluso si ese amor no dura para siempre, el impacto que tiene en nosotros puede ser imborrable.
Así que la próxima vez que veamos un gesto romántico, ya sea en la pantalla o en la vida real, recordemos la historia de Kerem y Ande y permitámonos creer, aunque sea por un momento, en la magia del amor verdadero. Porque al final, es esa magia la que nos da esperanza y nos recuerda que vale la pena seguir buscando, seguir amando y seguir creyendo en el poder de la conexión humana.